Se presentó un escrito con una solicitud de amparo con el propósito de que no se vendiera la casa del ciudadano chino-mexicano y que se detuviera este proceso. Ahora les van a informar que esto no procede y que se va a licitar la casa como se acordó ayer y sin violación a ninguna ley. Es decir, no es un acto arbitrario, les van a dar toda la información, de modo que continúa el programa en pie, el plan. Ahora sí que llueva o relampaguee, llueva, truene o relampaguee, se le va a dar el apoyo a los deportistas, regresando a los deportistas que están en Perú en los Juegos Panamericanos, que por cierto ayer se ganó otra medalla de oro, van muy bien, estamos pendientes del medallero y regresando tienen sus... ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la Tarde, con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy es lunes 12 de agosto del año 2019. Gracias por acompañarnos, gracias por vernos aquí en este espacio, gracias por hacer clic nuevamente en NP Noticias de la Tarde. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales en este día inicio de semana. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de noticias, donde pues vamos a platicar de varios temas, precisamente para comprender lo que está sucediendo en este país, donde pues vemos que cada día pues estamos en un franco retroceso de lo que está sucediendo en este país, donde las leyes se las pasan por el arco del triunfo o las modifican, transgrediendo, atropellando a la propia Constitución de nuestro país. El día 25 de este mes de julio, pues se aprobó la ley de extinción de dominio y pues ya prácticamente este viernes fue publicada la ley de extinción de dominio en el Diario Oficial de la Federación, pese a la oposición y advertencias de que será sometida a reformas. La ley de extinción de dominio prácticamente te deja en un estado de indefensión. Dicha ley contempla que el Estado podrá decomisar bienes, cuentas y actividades relacionadas a ilícitos. Podrá decomisar cuentas activas relacionadas, a ilícitos como el robo de hidrocarburos, la trata de personas, el secuestro, el crimen organizado, la corrupción por parte de servidores públicos y el narcotráfico, todo lo que tenga que ver con delincuencia organizada. Con su entrada en vigor,
pues con esta ley, cada vez que el gobierno que decomise una propiedad podrá venderla para obtener recursos económicos que deberá ser utilizado, destinado a programas, a financiar a programas sociales. De verdad, una ley totalmente aberrante por donde usted lo quiera ver, atropella todo procedimiento o el debido proceso, dejarte en un estado de indefensión y la verdad que esto pues nos permite tener una más clara idea de la clase de gobierno que tenemos en Andrés Manuel López Obrador. Usted que renta su propiedad, usted que luchó por años por tener una propiedad para estar asegurando su futuro, usted que hoy la renta, usted que la tiene pues prácticamente entregada a alguien para recibir un dinero que lo hace de buena fe, usted que en muchas ocasiones no investiga porque la entrega en arrendamiento una propiedad en muchas ocasiones pues no se sabe más allá de aquella persona que llega. Le estoy hablando nada más de un ejemplo en el sentido de un arrendamiento. A lo más que se pide en muchas ocasiones es algún aval, se pide por ejemplo algún comprobante de ingresos, se solicita a lo mejor que tenga usted algún otro bien o que alguien que sea su aval tenga bienes que garanticen en todo caso el pago únicamente. Usted que no tiene capacidad de investigar porque pues sinceramente no es su función investigar quién va a llegar a habitar esa casa que hoy tiene usted en renta. Usted que recibe un dinero o un ingreso por la renta de esa propiedad puede estar en serio riesgo porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha publicado la ley de extinción de dominio que permite decomisarte la casa sin tener incluso los mecanismos legales que tienen que ver con una notificación para poder defenderte y poder entregar quizás el contrato que llevaste a cabo, en donde prácticamente no tener un contrato o tenerlo de forma verbal es una cuestión que puede llevarte a perderla. Esto realmente es muy delicado porque usted no anda investigando, porque usted no sabe pues lo que está sucediendo dentro de esa propiedad, porque usted no es una persona que se vaya a meter a esa casa para saber qué es lo que están haciendo. Esto el día de hoy con la ley, con la publicación de la ley de extinción de dominios, puede llevarlo a perder su propiedad sin tener defensa legal alguna. Y lo peor de todo esto es de que a pesar de que pueda usted ser encontrado inocente en un procedimiento por la vía penal o civil, más allá de que declaren que es usted inocente, esa propiedad que desde el primer momento le fue decomisada ha sido vendida y lo único que va a suceder es que le van a devolver el dinero de lo que vale esa propiedad, su propiedad. A ellos no les va a importar que ahí hayan nacido sus padres, que usted ahí haya tenido a sus hijos, que ahí haya usted o que tenga usted muchos recuerdos en esa propiedad. Esto no le va a importar al gobierno federal, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Repito, con la entrada en vigor de esta ley, cada vez que el gobierno decomise una propiedad, podrá venderla así rápidamente para obtener un beneficio económico que será dirigido a financiar los programas sociales. Legisladores de oposición, empresarios y especialistas han advertido que esta ley viola la presunción de inocencia, pues establece que antes de que exista una sentencia judicial,
se podrá vender o se podrán vender las propiedades decomisadas de personas acusadas de cometer un ilícito. En una entrevista, Marta Tagle, es una diputada, si no mal recuerdo, en una entrevista refirió que tal como está redactada la ley de extinción de dominio, podría afectar a aquellas personas de escasos recursos que han sido acusadas de cometer ilícitos y no tienen los recursos económicos para defenderse. Porque resulta que si usted renta una casa, haga de cuenta que llega la autoridad federal y se lo llevan a usted también porque presumen que hay complicidad con la persona que tiene ahí en esa casa a un secuestrado, o que ha servido esa casa como de seguridad, o de que ahí en esa casa se han cometido delitos de delincuencia organizada. Usted que rentó esa casa también lo van a detener porque presumen que hay complicidad. Y más allá de que sea usted declarado inocente en una sentencia judicial, antes de que usted sea declarado inocente, pues simple y sencillamente su propiedad ya pudo o ya habría sido vendida. Es lo que se está dando a conocer. Recuerde, el 25 de julio pasado, la Cámara de Diputados aprobó la ley con la oposición de diputados que acusaron que el gobierno podrá hacer uso discrecional de los recursos que se obtengan por la venta de bienes decomisados. El panista Luis Alberto Mendoza, quien presentó una reserva, exigió que el destino de todos los recursos obtenidos fueran incluidos en el presupuesto de egresos de la Federación y aprobados por la Cámara de Diputados, pero su propuesta fue rechazada. Con esto quiere decir que el gobierno federal podrá usar el dinero a como le plazca, sin rendirle cuentas a la Cámara de Diputados, dinero que va a provenir de la venta de algún bien inmueble que le haya sido decomisado a usted. Repito, usted que renta, es un ejemplo nada más. Hay muchos otros ejemplos, pero le doy el más preciso. Usted que renta o le renta a alguien una propiedad, podría usted ser detenido y perder su propiedad. Sería vendida inmediatamente, y aunque usted sea inocente en una sentencia judicial, su propiedad pues prácticamente ya no la encontrará, y lo único a lo que tendrá derecho sería a recibir una cantidad por lo que pudiera valer dicho bien inmueble o mueble, no sé, la verdad, que pudiera ser un vehículo, en fin, otras cosas más. Así están las cosas. De verdad es alarmante lo que estamos viviendo el día de hoy con Andrés Manuel López Obrador, con un atropello más a la ley de nuestro país, a la propia Constitución. Seguramente habrá muchos amparos de esta naturaleza, porque lo que estamos viendo es algo lamentable. La panista Margarita Zavala, quien fue o es esposa del expresidente Felipe Calderón, escribe sobre el tema y dice que la ley de extinción de dominio es la más preocupante. Es cierto que es una figura internacionalmente aceptada, es cierto que es necesaria, pero lo que hicieron con esta ley es un atentado a la propiedad privada, a la presunción de inocencia, a la seguridad jurídica y a la buena fe. La ley de extinción de dominio es aplicable a todos. No es cierto que solo a los delincuentes, es lo que le estoy diciendo. O sea, usted que renta una propiedad puede ser detenido y puede usted perder su propiedad. Se aplica a todos y no solo a los delincuentes. Por eso le estoy diciendo que la presunción de inocencia ya no existe. Y no solo es aplicado a los delincuentes, la ley de extinción de dominio que forman parte del crimen organizado, sino que es aplicada a usted, que no tiene nada que ver, que es un dinero que recibe usted, que tantos años luchó por tener una propiedad que hoy renta. Esa casa se la van a quitar, esa casa la va a perder usted, y más allá de que sea usted inocente, seguramente le van a devolver únicamente una cantidad de dinero. Así que no se necesita ni siquiera un juicio para privar de los bienes a cualquier persona. Deja en estado de indefensión
a cualquier persona demandada. Un ejemplo podría ser, ya lo hemos dicho, tiene que ver con el aislamiento. La verdad es grave, porque incluso cualquier vecino lo puede acusar, incluso hasta de vender combustible, lo del huachicoleo, ya sabe usted, ¿no? Que algún vecino que le tenga envidia o algo, hasta lo puede acusar de cualquier cosa. Llegan, investigan y llegan y se lo llevan simple y sencillamente. Por ejemplo, si usted tiene algún negocio, su enemigo que está en la competencia lo puede denunciar y puede usted perder su propiedad. La verdad, sin juicio alguno, la autoridad administrativa puede disponer de su casa o de cualquier bien que sea de su propiedad y que crea que está relacionada con algún hecho delictivo, lo puede vender e incluso lo puede donar. Sí, escúchelo usted muy bien, donar, antes de que revisen si usted es o no culpable del delito que lo acusaron. O sea, aquí toda la presunción de inocencia, todo el debido proceso se lo pasa a Andrés Manuel López Obrador por el arco del triunfo. Le vale gorro si usted es inocente. Su propiedad ya se la quitaron, ya la vendieron. O sea, el debido proceso totalmente, digamos que no existe. Para este gobierno no habrá cabida para la presunción de inocencia, para que a usted le sean respetados sus derechos, que lo tienen que notificar, que tiene que haber un juicio, en fin. Por ejemplo, en el caso del arrendamiento, si usted bien le va, igual y no lo meten a la cárcel y dice, yo tengo un contrato con ese señor, ok, pero la propiedad ya la decomisaron y ya la vendieron. Antes de que usted demuestre de que usted le está rentando de buena fe, ya le quitaron su propiedad, ya la vendieron. Así de simple y de sencillo. Grave, ¿no? Grave lo que estamos viendo, grave lo que estamos leyendo el día de hoy con la ley de extinción de dominio. Lo que se confisque por delincuencia, sea común o de cuello blanco, todos los bienes, sea común o de cuello blanco, es decir, del fuero común o del fuero federal, todos los bienes que se confisquen de inmediato se van a entregar al pueblo, ya sea dinero o bienes. Un bien se confisca, se retiene y se hace un avalúo formal. Puede seguir el juicio. Si resulta que esa retención del bien era injusta, de inmediato el instituto le paga el valor del bien a la persona y ya. Con eso dése usted por bien servido, dése usted por bien pagado. La ley en este país para el presidente de la República no existe. Así de sencillo. Tenemos a un dictador prácticamente que se pasa por el arco del triunfo nuestra Constitución. Eso es grave. Grave lo que estamos viviendo. Se lo digo a usted para que tenga cuidado de aquí en adelante con los bienes que usted tenga y a quién le va a rentar. Porque puede usted ir a la cárcel, puede usted enfrentar un juicio y más allá de que sea inocente, la propiedad confiscada será vendida ipso facto sin importarle si usted es inocente. No hay presunción de inocencia en este país, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así de sencillo. Bueno, usted sabrá y saque sus propias conclusiones de lo que le estoy diciendo. Mire, le voy a dar un caso. El caso de la venta de la casa de Shenli Jigong, que no fue notificada y el presidente la declaró como legal. Ya se vendió la casa, nunca lo notificaron. Tiene más de 10 años en prisión en un penal de alta seguridad federal. No lo notificaron, nadie le dijo que esa propiedad había sido confiscada. Porque lo primero que debe de proceder en cualquier juicio es que a usted lo tienen que notificar por algún delito. Y en el caso la venta de esta propiedad de Shenli Jigong, usted lo recordará, aquel empresario nacionalizado mexicano, el chino, de Copela o Cuello, usted lo recordará, quien está acusado de importar químicos para producir metanfetaminas
interpuso un amparo para evitar que le vendieran el nido y sin embargo el presidente dijo, llueva o relampaguee, esa propiedad se vende. Y sí, la vendió creo en 103 millones de pesos. El servicio de administración, que se llamaba el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, informó, sí, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que está relacionada con la Ley de Extinción de Dominios. Ahora se va a llamar Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Así se va a llamar el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE. Ahora será el Instituto Nacional para devolver al pueblo lo robado. Así se va a llamar. Y la Ley de Extinción de Dominios, que ya se publicó, lo deja totalmente a usted en un estado de indefensión. Así de sencillo. Bueno, la casa de este señor fue vendida y el servicio, el SAE, informó por medio de un comunicado que la subasta de la mansión es procedente y que la venta es legal. La casa, ubicada en Sierra Madre 515 en Loma de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, se encuentra declarada en abandono desde noviembre de 2007. El SAE informa que la residencia pues se subastó porque es procedente legalmente su venta y no es adecuado distraer a la atención a la opinión pública con elementos ajenos a lo establecido por la ley. Pues ahí está. La vendieron, no le notificaron. Resulta que anteriormente, en el 2014, un inmueble localizado en el Estado de México, propiedad de Gigón, fue declarado en abandono, su casa, y se vendió por un precio de 181.7 millones de pesos. En ese caso tampoco se presentó un amparo ni medio de defensa. Recordemos que en la conferencia mañanera el presidente de la República anunció que el dinero irá recaudado por la subasta sería destinado para los estímulos a los deportistas participantes en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Van a recibir 240,000 pesos a razón de 20,000 pesos mensuales durante un año. Esto con el dinero de la subasta de la mansión de Shenli Gigón. Así que ahí está, para que usted se dé cuenta. Usted sabrá sus conclusiones, pero lo que vemos el día de hoy es de verdad muy grave, porque la presunción de inocencia, el debido proceso, prácticamente pues se termina aquí en este país, el país que pensamos que algún día pues sería para mejorar, pues ya lo vimos que no es así. Y bueno, es muy grave lo que estamos viviendo el día de hoy. El señor Pablo Iriar escribe en El Financiero que Andrés Manuel López Obrador no estaba preparado para gobernar. El presidente, es cierto, ganó con amplios merecimientos, más de 30 millones de votos, pero dice Pablo Iriar que no estaba preparado para gobernar. Lo de él, lo que sabe hacer, y de algunos miembros de su equipo que le acompañan, siempre fue obstaculizar, polarizar, destruir. Ahora en la presidencia prácticamente es lo mismo. Escribe Pablo Iriar, que de verdad vale la pena leer lo que escribe este señor, porque en presidencia, ya siendo presidente, sigue haciendo lo mismo: paralizar, destruir, obstaculizar, que se hagan sus caprichos, sus deseos, no pensando en respetar las leyes. Vaya gobierno que nos espera. Su retórica en favor de los pobres no pasa la prueba de los hechos en su gobierno. Con toda seguridad lo anhela, escribe Pablo Iriar, pero no sabe cómo y hace exactamente lo contrario. Su soberbia le impide corregir. No estaba preparado para la enorme responsabilidad que es gobernar México. La economía va a crecer este año 0.6% y la población crece a un ritmo de 1-2% anual. Así no hay dinero que alcance para tantos millones de pobres que seguirán incrementándose. Ya lo dijo Pablo Iriar, la economía crecerá 0.6% y la población crece a un ritmo de 1.2% anual. Imagínese usted.
¿Qué resulta de esto? Pues que la población crezca al doble que la economía. Esto, la verdad, queda muy claro y seremos un país mucho más pobre. Ya somos un país muy más violento y ensangretado porque no hay una estrategia para disminuir la criminalidad. En 8 meses han demostrado que México podía estar peor en violencia porque llegaron al poder con pura retórica y nada de planes. Es lo que vemos el día de hoy con Andrés Manuel López Obrador. La oposición parece ser que se está quedando pues a un lado. No hay forma de que la oposición que se constituya realmente un contrapeso. Bueno, Alejandro Encinas, dándole un poquito el cambio de tema, pero relacionado con el gobierno federal. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, señaló que ya se cuenta con elementos claros para desmentir las versiones que señalaban que hubo comunicación entre policías y estudiantes de Ayotzinapa el día de su desaparición. Sostuvo que en menos de 6 meses el actual gobierno ha logrado hacer un análisis de todas las llamadas telefónicas de los primeros días después de los hechos ocurridos en Iguala Guerrero. Estamos hablando que se revisaron más de 84 millones de llamadas. Fuimos depurando la información para tener claramente hoy la red de cómo se comportaron los grupos delictivos esa noche y cómo fue la operación del proceso de desaparición de los estudiantes. Así que, dice Alejandro Encinas, que tienen a disposición de la Comisión y de la Fiscalía Especial a todos los elementos del batallón de personal que durante años estuvieron negando. Acuérdense que el ejército no quería dar información, incluso del personal en retiro que estuvo al frente del batallón. Bueno, esto puede ser que sí vaya a sembrar al país. Así están las cosas. Y en política, Alejandro Moreno Cárdenas ganó la contienda por la dirigencia nacional del PRI con 1/3 de las casillas computadas y 84.5 de votos a favor, y ganó pues prácticamente la dirigencia del PRI nacional junto con su compañera de fórmula Carolina Villano. Son los virtuales ganadores de la elección interna del tricolor. Así que bueno, un año después, escribe Carlos Loret, un año después de la estrepitosa derrota que lo sacó por segunda vez de la presidencia de México, el PRI dejó claro que su ADN sigue mandando. La apuesta fue hacer el mismo de siempre, un partido fiel a métodos de operación opacos, con dados cargados a través del presupuesto gubernamental en los estados y por la cercanía con el poder presidencial, aunque esté en manos de otro instituto político. No hubo misterio, dice Carlos Loret, la bendición presidencial estaba dada. En estas historias de reportero, que es la columna que escribe Carlos Loret, se relató el 28 de junio pasado la forma en que la elección de Alejandro Moreno como nuevo dirigente del PRI quedó decidida el 27 de mayo en Toluca, Estado de México, en una reunión de los 11 gobernadores del tricolor que le dieron su respaldo. Primero 7 y los 4 restantes, muy al estilo de la casa, terminaron sumándose. Alejandro Moreno Cárdenas llega a la dirigencia nacional del PRI, pues con varios señalamientos. Sin embargo, ha llamado también a la suma de los esfuerzos y a la suma de todos los personajes que quieran trabajar por el PRI para volver a ser el partido que antes habían sido, y que bueno, nuevamente pues Enrique Peña Nieto lo enterró. Se alejaron de las bases sociales, les ha costado la presidencia, la arrogancia de las oficinas gubernamentales pues prácticamente los sacó de ocupar nuevamente la silla presidencial. Bueno, así están las cosas. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.